El yo eso que defendemos, justificamos y buscamos perfeccionar, es solo una construcción mental. Una forma útil de organizar la experiencia, sí, muy útil, pero no una entidad fija, no una realidad independiente. Funciona como un personaje en una historia repetida durante años. Le damos voz, pasado, metas y límites, y al hacerlo, olvidamos que no es nuestra verdadera identidad. Es como un sueño. Mientras lo vivimos parece que existe. Creemos ser ese cuerpo que corre, que escapa, que lucha, que sufre, pero al despertar todo se desvanece porque jamás fue real. Y el despertar no implica que el mundo desaparezca, ni que dejemos de participar en la realidad cotidiana compartida con otros. La vida continúa con sus formas cambiantes, encuentros y despedidas, logros y pérdidas, éxitos y fracasos, todo sigue igual. Solo cambia nuestra forma de relacionarnos, la perspectiva desde la que vivimos lo que ocurre, lo que sucede, ¿no? Dejamos de vivir encerrados en una identidad separada que busca protegerse del entorno. Ya no necesitamos controlar cada aspecto de la vida. Nuestro valor deja de depender de la aprobación externa. Esa tensión constante por mantener la imagen de un yo definido comienza a disolverse. Y se abre un espacio donde la vida se percibe con una amplitud que trasciende los conceptos, que no juzga ni exige, que solo acoge todo como es sin resistir. Lo que antes parecía externo, lejano o ajeno, se revela ahora como parte de un todo al que siempre pertenecimos, del que siempre fuimos parte, un todo siempre presente, pero oculto por la identificación continua con la forma. Ahora bien, despertar no es desconectarse del mundo. Es lo opuesto. Es habitarlo por completo, libres de una identidad estrecha que busca validación constante. Es descubrir que la conexión más profunda con la vida no exige esfuerzo.
porque ya está ahí como parte de nuestra naturaleza. Al disolverse la carga del yo, ese peso constante de defender, interpretar o resistir cada experiencia, emerge una presencia libre de reacciones automáticas y juicios repetidos. Esta presencia no es fría ni distante. Nos lleva a una sensibilidad lúcida, abierta y auténtica. Las emociones siguen apareciendo, por supuesto. Los pensamientos van y vienen. Las experiencias continúan desplegándose con la misma intensidad que antes. Pero ahora todo fluye con una naturalidad distinta, sin fricción, sin esa urgencia de retener, rechazar o controlar las experiencias. Es algo así como mirar el cielo y ver pasar las nubes. No intentamos detenerlas ni aferrarnos a su forma. Sabemos que son pasajeras, sabemos que no dejan huella. Y aún así, su belleza, su fugacidad no se pierde. Al contrario, se vuelve más evidente, ¿no? Lo mismo sucede dentro de nosotros. Las olas siguen surgiendo en la superficie de la conciencia, pero ya no parecen una amenaza que deba controlarse. No necesitamos reducirlas, resolverlas, ni analizarlas sin descanso. Simplemente son. Y eso basta. Y eso basta. Y nosotros nos reconocemos como el océano mismo. Ese fondo silencioso, sereno, que lo abarca todo, sin alterarse por nada. Vivir desde esta comprensión no significa abandonar la vida diaria, ni eludir responsabilidades, ni refugiarse en una indiferencia disfrazada de paz. La vida continúa. Compromisos, desafíos, vínculos, decisiones, momentos de alegría y de dificultad, todo permanece. Todo permanece, pero algo cambia. Cambia la raíz desde donde actuamos, sentimos y pensamos. Ya no partimos de una identidad rígida, ni de una narrativa personal que exige coherencia, resiste la incertidumbre y busca tener razón. Lo que antes era una carga, la necesidad constante de sostener una imagen empieza a disolverse en algo mucho más amplio. Cada experiencia, gesto y encuentro deja de reforzar a un yo y se integra al flujo incesante de la vida, un flujo que no exige control, no pide garantías y no necesita perfección. Y ahí descubrimos, sin esfuerzo, que no hace falta forzar el movimiento natural de la vida.
solo permitir que llegue sin tensión ni resistencia. Aceptar no es rendirse. Aceptar es reconocer lo que ya ocurre, sin cubrirlo de interpretaciones. Y cuando eso sucede, la vida tal como es se vuelve suficiente. Suficiente. Y al soltar esa ilusión, al dejar atrás la vieja sensación de separación, algo distinto y profundamente simple empieza a revelarse. No es una idea nueva ni una teoría espiritual. Es presencia. En esa vastedad que se abre al soltar la separación, descubrimos quiénes somos realmente. También reconocemos la naturaleza de todo lo que es, porque al final no existe una realidad interior y otra exterior. Yo y lo que no soy yo, ¿no? Todo pertenece a una única expresión indivisible. Cuando dejamos de imaginar una frontera que nunca existió, la ilusión cae y permanece la unidad evidente. Una realidad que se despliega en múltiples formas, sí, pero todas sostenidas por una base común. Esta unidad no es una meta que se alcanza con esfuerzo, porque en verdad nunca se perdió. Siempre ha estado aquí, silenciosa, presente, inmutable. Solo hay que reconocerla, y eso no es poco. Al despertar vemos que lo anhelado ya estaba presente. Solo hace falta mirarlo sin filtros, sin necesidad de nombrarlo todo, porque no estamos separados del mundo. No somos una conciencia aislada observando dentro lo que ocurre fuera. Somos el mundo. Somos parte de la totalidad que cambia de forma, pero nunca deja de ser una. Pensamientos, emociones, sensaciones, todo sucede dentro de esta inmensidad autosuficiente. Nada sobra, nada falta. Solo queda la vida misma, viviéndose. Hemos recorrido un camino que no se mide en pasos ni en distancia, porque es un reconocimiento de lo omnipresente. Un despertar a veces abrupto, a veces callado, a lo que siempre estuvo presente, aquí, ahora. No necesitamos pasar de identificarnos con el yo a verlo como un enemigo. No. El yo es como una imagen en el agua, con forma y movimiento, pero sin sustancia. Veámoslo como un reflejo, pero no como lo que somos. Y si lo miramos con esa atención que rara vez nos permitimos, veremos cómo lo que parecía sólido se disuelve por sí solo, sin violencia, sin conflicto. Y en ese espacio que se abre, no surge la nada, sino una vastedad imposible de contener con palabras o limitar con ideas. Somos la totalidad en la que todo ocurre.
pensamientos, emociones, decisiones, pérdidas, gozos, todo aparece dentro de la conciencia que somos. Al reconocer nuestra esencia, descubrimos la unidad. Lo que parecía perdido simplemente se redescubre. La vida sigue fluyendo con su fuerza, con su misterio. Al cesar la identificación con el yo, permanece lo que siempre estuvo ahí. Una libertad que no depende de circunstancias. Una plenitud donde nada sobra y nada falta. Porque la verdadera sabiduría consiste en soltar, en ver con claridad lo que siempre estuvo presente. Y habitar esa vastedad no requiere esfuerzo, solo sinceridad.